a volver a vivir. Del otro lado de la línea tenemos a un zaguero central que se inició en Boca, pasó por Platense, también jugó en Lanús y jugó también en Villa Dálmine de Campana. Cacho Sánchez Sotelo, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Hola Luis, ¿cómo te va? Y a toda la audiencia de Línea de 5, para todos ustedes, buenas tardes, ¿no? Y sí. Estoy a tu disposición. Bueno, siempre recordamos con nostalgia, con el protagonista, todo lo referente a su carrera, a sus partidos, a sus inicios. ¿Vos cómo te iniciaste? ¿En qué club te iniciaste? ¿Cuándo te fuiste a probar? ¿Qué edad tenías? Contame cómo iniciaste este derrotero del fútbol. Bueno, para empezar, yo empecé a los 8 años en Boca Junior, en infantiles. Ajá. De técnico con Evaristo. Ajá, con Juan Evaristo. ¿Juan Evaristo era? Sí. Con Juan Evaristo. Claro. Después pasé a La Candela. Sí. Y arranqué las inferiores en la 9ª división a cargo del Nano Gandulla, Ernesto Grillo, sí. Jorge Campo y Víctor Damiano. Bueno, con todos los nombres que me dijiste, porque nosotros ubicamos en contexto al oyente, y me dijiste Juan Evaristo. Bueno, Juan Evaristo fue una gloria de la selección argentina y jugó en el Mundial de 1930 para la selección contra Uruguay. Después vos nombraste... Exactamente. Tenía un hermano también, eran dos los Evaristos. Juan Evaristo. Eran dos. Juan, claro. Y Mario. Juan y Mario Evaristo. Bueno, los dos jugaron para la selección argentina en el Mundial de 1930 y jugaron en esa final en el centenario de Montevideo. Después, ya cuando tenías edad de 9ª división, pasaste a La Candela y ahí me dijiste que tenías con el Nano Gandula. Bueno, el Nano Gandula también fue un extraordinario jugador de fútbol, digamos que, y un extraordinario deformador de jugadores. Acá lo tuvimos por ejemplo, al muñeco Madruga, y él lo reclutó él cuando se incorporó a Atlanta. A Carlos Biasuto, que también fue que lo llevó a Atlanta, lo formó. Y bueno, y después me dijiste a Ernesto Grillo. ¿Qué vamos a hablar de Ernesto Grillo? Otra gloria del fútbol argentino. Él hizo un gol muy importante en la cancha de River cuando se jugó por primera vez con los ingleses y le ganó Argentina por 3-1. Y bueno, y ese día hizo el gol a Ernesto Grillo en la cancha de River, que fue en el mes de mayo, creo que el 14 de julio. Bueno, durante muchos años el gol de Grillo se consideró el día del futbolista. El día del futbolista. Claro, exactamente. En honor al gol de Ernesto Grillo. Después la AFA lo modificó y bueno, y ahora el día del futbolista es el día que Diego le hizo el gol a los ingleses en México 86. Pero bueno, ya para empezar, siendo infantil, siendo un niño y siendo un adolescente, tuviste con esas estrellas del fútbol argentino. Bueno, ahí hiciste toda la carrera en divisiones inferiores, ¿no es así, Cacho? Sí, Luis, mirá, yo tuve la suerte y la fortuna de haber tenido a esos maestros, porque aparte de ser grandes como técnico, te formaron como persona. Claro. Yo la verdad siempre lo recuerdo. Fue una satisfacción haber podido trabajar con ellos y me dejaron una enseñanza de vida, aparte de la futbolística, ¿no? Claro. Porque era una etapa que era como mi segunda casa, Boca Junior. Sí. Y bueno, ahí me crié y pasé todas las inferiores hasta llegar a Primera División. Hasta llegaste a Primera División, tal cual. Pero tuviste, antes de debutar en Primera División, tuviste un paso previo por la selección nacional, ¿no? Fue un sub-20, una selección juvenil, ¿fue así? Yo jugué en el año 1975 el juvenil, el sudamericano en Perú. Sí. Bajo las órdenes de dos fenómenos también, como era Duccini y el Flaco Menotti. El Flaco Menotti. Bueno, también, siguiendo hablando de Gloria Duccini, otro extraordinario formador, que bueno, siempre las historias que estamos contando se entrecruzan entre sí, porque bueno, acá nosotros tuvimos hace 15 días con Francisco Pancho Ferraro y él nos dijo que Duccini fue el formador de él en Chacarita, porque empezó a jugar en Chacarita. Y bueno, y la semana pasada lo tuvimos a Tocali y también nos dijo que él vino del interior, de un pueblo
pueblo de la provincia de Córdoba, y bueno, nos dijo que también el formador de él fue don Ernesto Duchino. Bueno, o sea que vos también lo tuviste en la selección juvenil en 1975. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de esa selección de 1975 que jugaron el sudamericano en Lima, Perú? Mirá, yo tuve también ahí, compartí un gran equipo, que aparte de un gran plantel, ahí estaba Celada, el Chino Caudane, sí, Brite, Pagiola, sí, Fortunato, sí, Pedro Fernández, un jugador que estaba en River, fenómeno, sí, sí, Cantero, sí. Era un buen plantel, nosotros terminamos tercero en ese campeonato, sí, pero lo que te deja es la satisfacción de vestir la celeste y blanca, claro, que no te lo olvidas más, ¿viste? Aparte con un técnico y que también te forma y es palabra mayor en el fútbol mundial, ¿no? Palabra mayor en el fútbol, vos lo dijiste. Carlos Salinas, también el tucumano, también estaba en ese. Exacto, el tucumano, Carlito también jugaba en ese equipo, sí. Bianco. Sí, un plantel. Jorge García, el de Rosario Central. El lateral izquierdo, Jorge García, el número 3, sí, tal cual. Sí, exacto, sí, exacto. Era un buen plantel y bueno, nos encontramos con un equipo como el chileno que en ese jugaba Moscoso, jugaba Weir. Era un buen plantel ese también y perdimos la semifinal. La semifinal. En la semifinal perdí. Claro, pero, bueno. Te vuelvo a repetir, la satisfacción de vestir la celeste y blanca. Apenas tenía 17 años y tuve la satisfacción de que el flaco Menotti me nombra capitán de ese equipo. Claro. ¿Te imaginás con toda la figura que tenía ese equipo? Porque había muchos chicos que ya estaban jugando en primera y yo todavía no había debutado en primera. Claro. Y me da la capitanía a mí, y para mí también fue un orgullo haber vestido la celeste y blanca y ser capitán de ese equipo. Y ser capitán de esa selección. ¿Cuándo debutás en primera, Cacho? En Boca. ¿Cuándo debutás en primera? ¿Te acordás? En Boca debuto con Lorenzo. Sí. Porque previo iba a debutar con Rogelio Domínguez. Con Rogelio Domínguez, y sí. Previo a debutar con Rogelio Domínguez tuve una lesión en la cancha de San Lorenzo que me postergó el debut. El debut, sí, y bueno, debuté con Lorenzo en la cancha de Rosario Central. Sí, sí. Un partido que perdimos 1-0 con el equipo de Timoteo, que jugaba Carlito Biasuto, jugaba Mascutini, Fanesi, jugaba el Negro González, Carrascosa, el gran equipo ese, y yo tenía 17, 18 años. Claro, me tocó jugar ese partido. Qué recuerdo hermoso. Bueno, siguiendo, vos hablaste de Rogelio Domínguez. Bueno, Rogelio Domínguez fue, digamos, justo se fue en el año 75, ahí que River sale campeón después de 18 años. Entonces fue una conmoción que River haya salido campeón en ese año 1975, porque bueno, todo el periodismo hablaba de eso. Entonces Boca lo que hace es traer al Toto Lorenzo, porque había que digamos, rebatir, contrarrestar el año de gloria que tuvo River. Entonces Alberto J. Armando, que era el presidente de Boca, lo contrata a Juan Carlos Lorenzo y bueno, y ahí es cuando viene Juan Carlos Lorenzo y vos debutás con el Toto Lorenzo de técnico. ¿Qué recuerdos tenés del Toto Lorenzo? Un maestro también y uno que tiene el bronce en la Bombonera. Si uno camina por los pasillos de la Bombonera, ve unas estatuas y una es la del Toto Lorenzo. ¿Qué recuerdos tenés de Juan Carlos Toto Lorenzo? Sí. El Toto Lorenzo era un adelantado en esa época. Claro. Como se dice vulgarmente en el ambiente del fútbol, fumaba bajo el agua. Claro. La tenía muy clara. Sí. Te mentalizaba a ser ganador en cualquier cancha. Sí. Y bueno, era una persona que trabajaba en la semana mucho. Sí. Conocía a todos los jugadores. Sí. Y bueno, eso lo fui captando yo para el futuro y bueno, tenías que jugar para el equipo, no para vos. Claro. Él tenía la función de cada jugador que tenía que realizar en la cancha. Claro. Y vos la tenías que cumplir. Si no la cumplía, bueno, viste, él enseguida te sacaba. Pero yo tuve la suerte de estar 4 años con él y no tuve ningún inconveniente en un equipo que Boca era gloria, ¿no? Ganaba todos los campeonatos, todos los partidos, pero convivir con ese plantel también para mí fue sumar experiencia para lo que después vino. Seguro. Y vamos a hablarlo realmente, ¿no? Para ubicarlo en contexto, para los jóvenes, por ejemplo, hinchas de Boca, que no vivieron esa época,
digamos que se daba lo que ahora lamentablemente para los hinchas de Boca se da en contra, que le ganaban todos los partidos decisivos a River, porque habíamos dicho que River había salido campeón en el 75, bueno, Boca lo imita a River y también sale bicampeón del Metropolitano y Nacional, y ese equipo le gana la final a River, en la primera final de la historia que juegan por la definición de un campeonato. Después se clasifica a la Libertadores del 77 y lo dejan en el camino a River, elimina a River de la primera fase de esa Copa Libertadores, juega la final con el Cruzeiro y Boca gana por primera vez en la historia esa Copa Libertadores y le ganó a Cruzeiro, que el año anterior, en el 76, le había ganado la final de la Libertadores a River. Después viene el año 78, que es, digamos, el año del Mundial, y la base de la selección de Argentina, campeón mundial 78, estaba integrada por jugadores de River, y por esas cosas que tiene el fútbol, que en este caso no viene a analizar, no convocan a ningún jugador de Boca para esa selección campeona. Bueno, Boca también desaloja a ese River, que era base de la selección campeona del 78, en una semifinal en el Estadio Monumental, le gana 2-0, que fue el último partido de un prócer en tu puesto, como fue Roberto Perfumo. Y bueno, y en ese partido, digamos, Perfumo es el último partido, y Boca le gana cómodamente en el Monumental 2-0, y después le gana la final, en ese mismo año 78, un 4-0 contundente en la Bombonera al Deportivo Cali de Carlos Salvador Vilardo. Por eso, estamos hablando que vos conviviste con un glorioso Boca que salió campeón de todo, y bueno, y le ganaba siempre a River, que River también tenía todos esos monstruos que recién mencioné. Y la frutilla al postre de ese plantel del cual vos integraste fue ganarle 3-0 en condición de visitante al Borussia, era aquel recordado partido que jugaron en Alemania. Bueno, por eso yo ilustro al oyente, le digo sobre todo a los jóvenes que no vieron a ese Boca, en qué contexto estaba ese plantel que vos integraste en ese año 1978, que fue el último año que tuviste en Boca, ¿no es así, Cacho? Exacto, ese plantel era... Lorenzo había elegido, la mayoría eran jugadores ganadores, claro. Eran con una trayectoria venía de los equipos ganadores. Por ejemplo, se había incorporado Pancho Sá, que tenía 5 Copas Libertadores. Era un equipo que realmente era un honor jugar con ellos, hasta entrenar con ellos. Pero claro. Y después Boca lo demostraba en la cancha, que ese año ganaba todo. Claro. Pero te vuelvo a repetir, el plantel era de jugadores ganadores. Ganadores y con mucha experiencia, exactamente. Mucho rodaje, ya tenían mucho rodaje. Exacto. Claro, en cualquier cancha. En cualquier cancha, ahí está. Bueno, y después en el año 79 venís a Platense. Digamos que Platense venía del año 77 y 78 de zafar del descenso, de tener esa mística de ganar los partidos decisivos, que era matar o morir, era el todo o nada, en el 77 y en el 78. Y vos viniste en el 79, motivo por el cual vinieron muchos jugadores a Platense ese año, ¿no? Para la temporada del 79. Fue así, Cacho, ¿no? Sí, mira, yo fui a Platense por un amigo mío que había hecho todas las inferiores en Boca, que él ya estaba en Platense, que era Rubén Rego, sí, el Entonces él me llama por teléfono y me dice, mira, acá te doy con el gerente, ¿querés venir a jugar a Platense? Y yo no tuve ningún problema y me fui para Platense. Claro. Y te digo que hoy no fue tocar la gloria. Lo que yo viví en la institución de Platense fue algo maravilloso. Claro. Y también te digo que también pasé las amarguras más grandes, personales de mi vida, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios encontré gente sensacional en el club que me ayudaron a pasar ese momento. Yo, estando en Platense, apenas llego, fallece mi mamá, fallece mi papá, fallece mi novia, todo en 6 meses. Todo en 6 meses. Por eso tuve que jugar. Claro, sí.
Bueno, esto es volver a vivir, que uno ve, yo cuando hice la introducción dije los momentos felices, los momentos lindos y los momentos desagradables de la vida. Bueno, y el fútbol se trata de eso, de todo. Y bueno, y lo que vos me decís lo resalto, porque yo me acuerdo cuando vos llegaste a Platense, y bueno, y ese digamos, esa cosas desagradables y penosas de la vida que te llegó. Bueno, vamos a ese año 79, que vinieron muchos jugadores. Gualberto Vidal Mungione era el director técnico, un exjugador de Platense que había pasado, digamos, como jugador con muy buen desempeño, pero bueno, en el año 79, cuando empezó, no le fue bien. Entonces la directiva Calamar contrata a Ladislao Cup, en donde se jugó el campeonato metropolitano de 1979, se jugó en 2 zonas, y bueno, y los 2 últimos de cada zona iban a jugar un petit torneo que se lo denominó el cuadrangular de la muerte. Y bueno, y el Polaco Cup va a ese Platense, digamos, cuando sale último en una de las zonas, y bueno, y va a jugar ese torneo, y todos lo daban como candidato al descenso, porque los otros eran Chacarita, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Platense, si bien es un club que estuvo muchísimos años en primera, tuvo, por ejemplo, les digo a los oyentes, 43 años en forma consecutiva en la primera división, pero en ese entonces había vuelto a primera división en el año 1976, y bueno, y Chacarita hacía 20 años que estaba en primera división, Atlanta hacía 23 años que estaba en primera división en forma consecutiva, y Gimnasia hacía 28 años que estaba en primera división, y Platense hacía 2 años que había ascendido nuevamente en el año 76, y bueno, y todos los daban como el candidato a descender. Todos decían que bueno, se podían salvar Chacarita, Atlanta o Gimnasia, pero menos Platense. Y la grata sorpresa para todos, sobre todo para la gente Calamar, fue el cambio de rumbo, el cambio de timón que le dio Ladislao Cup, y bueno, fue otro equipo. Contame cómo vivieron esa experiencia para disputar el torneo permanencia, que fue ese cuadrangular que disputaron en 1979. Contame todo ese proceso previo que lo llevó a ganar ese torneo. Mirá, Luis, como primera medida te voy a decir algo que quiero que se interprete bien lo que voy a decir. Sí. Al polaco hoy, en la época que se está viviendo, y tendría una estatua en la puerta del estadio. Claro. Yo creo que fue un mentor de la gran campaña que después terminó haciendo Platense. Yo creo que cuando él vino, nos mentalizó, nos concentró casi 60 días. Sí. Y pasamos juntos a luchar y a pelearla, y nos mentalizó que Platense no se iba. Y vos fijate, y si te acordás, y la gente de esa época, todos los reportajes que le hacían a todos los jugadores, decía Platense no se va, y nadie lo podía creer. Claro. Y nosotros estábamos convencidos que no nos íbamos, porque era un grupo que es muy difícil que se dé en el fútbol, que era dirigente, sí, hinchada, sí, cuerpo técnico, utilero, masajista, sí, doctor, sí, Rolly. Sí. Te digo que salimos adelante. Rolly de la enfermera, integrante del cuerpo auxiliar médico, sí, Rolly Santos. Sí. Rolly cobraba premio como cobrábamos nosotros ahí. Sí. No, todo el mundo era todo importante, no había diferencia para nada. Claro. El polaco nos mentalizó y nos enseñó, sí, de la unión que se necesita en un plantel para llegar a lograr cosas importantes. Claro, y bueno, sí, nosotros empezamos, y ahí empezaron a jugar jugadores que no estábamos jugando bien, y nos mentalizamos, y con el apoyo de él, el equipo pegó un salto y éramos imbatibles, le ganamos a todos. Claro, una cosa infernal. Exactamente, o sea, en la primera fase, digamos, del campeonato, había ganado 2 partidos solamente Platense con Unión, de visitante.
Y había empatado con River de visitante también, y había hecho un muy buen partido de local en cancha de Atlanta. Bueno, pero no andaba bien. Como decís vos, en el campeonato de la muerte ahí apareció Miguel Juárez, ahí apareció el equipo. Apareció el equipo. Claro. Apareció el equipo y nosotros ahí éramos imbatibles, la verdad hay que reconocerlo. Y todo eso fue mentor del polaco. El Exactamente. Polaco, creo que un monstruo, te digo. Bueno, se empató. Yo siempre lo recuerdo porque aparte a mí me ayudó, te vuelvo a repetir, hasta como persona me ayudó. Claro. En los momentos difíciles siempre lo tuve al lado mío, ¿me entendés? Claro. Y eso fue lo que a mí me motivó y después, bueno, tuve el rendimiento que tuve ahí. Sí. Ya en el año 80, ya ahí agarré la titularidad. Sí, pero seguro. todo se lo debemos al polaco, era un monstruo, un fenómeno. Bueno, le recordamos a los oyentes que el Estadio Ciudad de Vicente López se inauguró en ese petit torneo. En el primer partido que jugó, la inauguración oficial, el primer partido oficial fue con Gimnasia de Esgrima de La Plata, donde Ratín era el director técnico de Gimnasia de Esgrima de La Plata, y se empató 0-0. Se mereció ganar, pero no se ganó, se empató. Bueno, y después ganó todos. Todos los 5 restantes lo ganó en forma consecutiva. Va a Villa Crespo, le gana Atlanta 2-1. Juega con Chacarita, acá también lo gana 2-1. Va a La Plata, que fue un partido de aquellos, gana en el Bosque, y bueno, y termina en San Martín con ese triunfo 2-1, donde Platense se permanece en primera y quedó en el recuerdo. Vamos dando vuelta a la página y vamos a 1980. Bueno, ahí contame, o sea, en 1980, digamos, como había tenido problemas de permanencia durante esos 3 años consecutivos, la dirigencia parece que rompió el chanchito y contrató a figuras de enorme trayectoria. Y vos ya te fuiste, como bien lo dijiste, con el Polaco Cup, eras un joven de 23, 24 años, ahí te consolidaste realmente en primera. Contame tu experiencia en ese año 1980 y qué compañeros tuviste. Bueno, ahí el Polaco hace un cambio de plantel de 180 grados. Sí. Ahí trajo jugadores con trayectoria, jugadores ganadores, que sabían lo que queríamos en la cancha. El más joven era yo, que tenía 22, 23 años. Claro. Y ahí formaba Biasuto, Cortés, yo, Sánchez Sotelo, Bullón y el paraguayo Correa. Claro. El negro Magaláes, Picerni y Grimoldi. Bóveda, Oviedo y Juárez. También estuvo el gringo Gilé, el Torito Morelli. Pero ese plantel, tuvimos una campaña seccional, a mi entender y respetando, fue uno de los mejores planteles que yo integré. Y uno de los mejores planteles que tuvo Platense, porque la campaña que hizo en 40 partidos salió tercero, con la defensa menos vencida, con el goleador estando en los primeros 3 puestos de la tabla de goleadores. Y ahí te vuelvo a repetir, el Polaco fue el artífice de todo, fue el que armó el grupo, fue en la cancha, nos jugábamos la vida, teníamos la libertad como cualquier plantel, pero también teníamos la responsabilidad, y era un equipo ganador, un equipo que con cualquier muchacho que hables de esa época que integró el equipo del 80, te va a decir lo que te estoy diciendo yo, porque lo demostrábamos en la cancha, ¿no? Yo tuve la suerte de ver ese plantel de Platense, ese equipo de Platense, y bueno, para mí, es una opinión muy personal, fue el mejor equipo de Platense que yo vi. Y bueno, uno analiza el currículum de todos los jugadores, y es impensado lograrlo en un equipo de fútbol, no porque es Platense, sino porque todos esos jugadores estarían en Europa ahora. Recordemos que en esa época iban esporádicamente los jugadores a Europa. Tal es así que, volviendo al año 78, 2 años atrás, en la selección campeona del mundo, el único que jugaba en el exterior era Mario Kempes. Después eran todos equipos de acá. Pero bueno, ese equipo del 80, eran equipos ganadores. Uno analiza uno por uno el currículum de cada uno,
y el que no tenía, digamos, un antecedente, tenía unas ganas de proyectarse enorme, de progresar, como fue, por ejemplo, Jorge Gullón, que venía de la Liga Cordobesa, y bueno, y fue una actuación extraordinaria. Hacían la pareja con vos ahí en la saga central. Jugador con unas condiciones espectaculares. Exactamente. Grimaldi, por ejemplo, que había sido marcador de punta de Chacarita, y lo traen y le cambian el puesto, lo pone primero como número 5 y después como enganche. Y bueno, mirá, te voy a nombrar un jugador que para mí, yo tuve la suerte de haber integrado a muchos planteles, pero Platense tuvo un jugador en ese año 80 que fue algo alucinante para el equipo, el 5, el Negro Magalay era el Negro Magalay, el que maneja un monstruo, el pulpo para los hinchas, exactamente. Hoy en la actualidad no hay un 5 como él. Claro, sí, tal cual. El Babi Cortés cuando sacaba los laterales, bueno, era un centro. Me acuerdo que se ponían en el lateral y los delanteros esperaban la pelota en el área, porque con la fuerza que sacaba el lateral, era no sé, era un córner cuando tiraba, era un córner con la mano que tiraba. Sí. Profesionales que venían de Europa. Claro. Ese plantel fue cosa seria. Claro, por ejemplo, le digo, ahora vamos a los hinchas de Platense, antes estuvimos con los hinchas de Boca, los hinchas de Platense, que no lo vieron jugar este glorioso equipo. Bueno, digamos, Biasuto había pasado por Rosario Central, había salido campeón en el 71, en el 73. El Babi Cortés, que lo nombramos recién, había integrado la selección de las eliminatorias del Mundial de Alemania. La selección fantasma, exactamente. Bueno, de número 2 estabas vos, que bueno, integraste ese plantel ganador que también hablamos recientemente. Bueno, el cordobés Gullón, que también hablamos, que venía de Córdoba. Y Heriberto Correa también había integrado la eliminatoria del Mundial del 74, con paso en la selección argentina. Después también había jugado la final de la Copa Libertadores de América, que también lo nombramos en el equipo de Bilardo, en el Deportivo Cali. Después estaba Pizarri, que andaba siempre por el andarivel del 8, que bueno, había ganado por primera vez en la historia en el profesionalismo de Newell's el campeonato de 1974, el Negro Magalay, que también había ascendido y lo había llevado a Temperley por primera vez en la historia a Primera División. Y Grimaldi, que era esa novedad que trajo el polaco, que lo sacó de la defensa y lo puso en el medio campo. Y adelante eran Bóveda, también multicampeón con Rosario Central, Oviedo, un goleador de aquello, que también había integrado el Boca del 76, el plantel del Boca del 76, y Miguel Ángel Juárez, que también recién estaba haciendo sus primeras armas, pero era un goleador excepcional. Después fue transferido a Ferro, e hizo historia en Ferro, porque salió campeón por primera vez en la historia con Ferro y salió goleador con el equipo ese de Timoteo. Después, en el segundo semestre del año, hay que incorporar jugadores y viene el Chavo Ansarda, con pasado en el Real Madrid. Bueno, yo creo que en el contexto actual eso no se puede dar, porque bueno, el fútbol de ahora es distinto, se manejan otros valores, el dólar está muy devaluado lamentablemente en nuestro país, y los jugadores se quieren ir, como es lógico, al extranjero, pero es un plantel que es impensado, no solamente por Platense, sino por cualquier equipo de los denominados medianos o de los denominados chicos. Y bueno, y estuviste después, empezando ya en la década del 80 también, integrando planteles con Carlos Cabañaro. ¿Qué me podés nombrar de Carlitos Cabañaro? Un técnico atípico en el fútbol argentino tamén. A mí me gusta explicar. Yo lo tuve en Platense, otro técnico que cuando agarró Platense, él lo agarró por 4 meses. Por 4 meses, sí. Por 4 meses, porque ya estábamos en el descenso total. Claro. Y faltaban 15 o 18 partidos. Sí. Y él vino y armó el grupo, respetó a la gente, viste, con experiencia. Sí. Y dijo, de este fixture de 18 partidos que hay que jugar, vamos a perder 2 solo, lo demás lo vamos a ganar todo. Claro. Y vos sabés que se dio. Sí. Perdimos esos 2 partidos que dijo él, que fue con Unión, en Santa Fe, y con Quilmes en Quilmes. Sí. Y después le ganamos a todo. Claro. Que ese año se va a Rosario Central.
Claro, se va a Rosario Central, exactamente. Que nos llevaba a nosotros como 10 puntos, 8 puntos. Claro. Arriba o 10 puntos. Claro. Y ellos perdían y nosotros ganábamos. Sí. Y nos salvábamos. Buen técnico. Sí. Era medio, viste, sí. Convivir era medio complicado, pero tácticamente planificaba bien los partidos y nosotros, viste, claro. En Platense tuvimos técnicos también como el Chamaco, como Mota, técnicos que tenían para salvarnos el descenso y realmente con nosotros estuvieron bien y nosotros también anduvimos bien con ellos, porque teníamos el plantel. Y después empezaron a salir pibes, a subir pibes que también se adaptaron al grupo, que después fueron importantes para el club, ¿no? Y para el equipo. Alfaro Moreno, por ejemplo, el Beto Alfaro Moreno. Alfaro Moreno, López Turitich, Romerito, Gaona, Borelli. Claro. Todos chicos que después dieron su fruto en el fútbol argentino. Claro. Pero también fue importante porque el polaco lo empezó a subir y a adaptarlo con la gente grande. Con la gente grande, de a poquito, exactamente. De a poquito y después fueron figuras. Vos sabés que con el Beto Alfaro Moreno, tuvimos también una entrevista el año pasado, o está en Ecuador. El Ecuador es presidente de Barcelona de Ecuador. Bueno, y fue más bien una charla, digamos, más bien sentimental, porque tenemos algo en común con el Beto, y vos también lo tenés en común, que del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El papá trabajó en el Banco Provincia. Exacto, tenemos esa cosa en común del Banco Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y la charla también se tornó a su infancia, cuando iba al club Banco Provincia, y bueno, fue una charla muy amena. Y bueno, tan gentilmente Pablo Bianchini, que es el presidente de Platense, me dio el teléfono, y bueno, fue una charla muy amena, muy interesante y muy sentimental también, porque tratamos de todo, tratamos su carrera y su parte familiar también, con su padre, su infancia en Banco Provincia, en fin, las vivencias que él tuvo, también contó todos los detalles de su infancia y ahora es presidente del Barcelona de Ecuador. El año que le hice la entrevista precisamente cuando el Barcelona de Ecuador era el único semifinalista de la Libertadores que no era brasilero, porque eran todos los equipos brasileros menos el Barcelona de Ecuador. El Barcelona de Guayaquil. De Guayaquil, exactamente, de Guayaquil. Bueno, y después de Platense fuiste a Lanús, ¿no es así, Cacho, no? Después de ahí agarramos una época media complicada, ¿me entendés? Que fue la época que agarraron los jugadores, viste que vinieron los jugadores de Rosario Central. Claro, sí, me acuerdo. Sí. Entonces yo ahí ya veía que ya había cumplido un ciclo y me quería ir sin ningún tipo de problema y me fui a Lanús. Claro. Ahí trabajé con Ramón Cabrero, con Pipo Ferreiro, también excelente persona, excelente técnico, un equipo Lanús, una institución muy buena, ejemplar, una institución ejemplar Lanús. Sí. Ahí cuando estuve yo recién empezaba a hacer lo que soy, ¿no? Claro. Arrancaba ahí en ese momento. Claro, y la verdad unos dirigentes también muy importante, muy buena gente. Claro. Yo pasé ahí 2 años muy buenos. Sí. Y bueno, después me llevó Pipo Ferreiro a Villa Dálmine. A Villa Dálmine, y donde ascendimos, y después abandoné el fútbol. Te retiraste, te retiraste de la Me retiré porque salió la posibilidad de volver a reincorporarme al Banco Provincia. Claro, ahí está. Bueno, y hablando así de Banco Provincia, porque con Cacho tenemos una relación laboral, fuimos compañeros de trabajo en Banco Provincia, y vamos a hablar de otra cosa que a vos te va a gustar y te va a tocar el corazón. En esa época, cuando fuiste a trabajar al Banco Provincia, me acuerdo que había un niño muy chiquito, muy pequeño, de nombre Juan Ignacio, y vos nos trajiste la novedad de que parece que iba a ser zurdo, porque le pega con la zurda. Contame de Juani, ¿qué es de la vida de Juani? Creo que está en Chile. Contame la vida de tu hijo, que es tan gentil. Bueno, mi hijo en estos momentos está jugando en Chile, en Huachipato. Sí. Él arrancó en Independiente fue a River, todas las inferiores, después terminó en
Racing y profesionalmente tiene una carrera que realmente yo estoy como papá orgulloso. Por eso te digo que te va a tocar el corazón lo que te voy a preguntar. Sí. El otro día llegó a los 100 goles profesionalmente, claro, que no todo el mundo se llega a los 100 goles. No, sí. Pero, viste, hay que lucharla día a día, el fútbol no te podés quedar parado, ¿me entendés? Sí, seguro. No, también lo recordamos a tu hijo, porque bueno, vos tan gentilmente me diste el contacto, y cuando estaba en Chicago, me acuerdo, después de haber hecho 3 goles, le hicimos un reportaje, bueno, de tal palo, tal astilla, de una excelente persona, Juani. Y ya Juani Sí. Y decime una cosa, te voy a decir, ¿y al nieto cómo lo ves, a Vito? ¿O es muy chiquito todavía para dar una opinión? Muy chiquito. Es muy chiquito. Recién, pero está jugando. Está jugando, ¿no? Sí. Está jugando al Babi, tiene de técnico a Marcón, el jugador independiente. Ajá. ¿Entendés? Sí. La categoría de él la dirige Marcón, entonces ahí va a aprender. Todavía tiene 7 años. Claro, es muy hay que chiquito. llevarlo despacito, ¿viste? Claro. Tampoco volverse loco, y el destino dirá. Otra profesión. ¿Pero a él le gusta o le gusta? Le gusta. Tiene el mismo entusiasmo, por ejemplo, tiene el mismo entusiasmo que Juani y que vos. ¿Tiene el mismo entusiasmo de Juani que vos, por ejemplo, para jugar o no? Eso. No. Bueno. No, porque los pibes de ahora usan mucho la computadora. Ahí está, sí. Sí, ¿cómo no que te voy a entender? En cambio, nosotros no teníamos nada de eso, y mi hijo se dedicaba más, ¿viste? No. Pero los pibes de ahora, ¿viste? Cambiaron la crianza. La crianza. Bueno, Cacho, la verdad que pero fue... No. Sí, decime. No, pero, ¿viste? Eso... El tiempo te va llevando, te va llevando y te va motivando. Y los chicos, ¿viste cómo es? Se aprenden todos los días cosas importantes. Y bueno, el tiempo dirá. En cambio, mi hijo era más, ¿viste? En la época también se vivía de otra manera, te ibas a jugar a cualquier lado, hoy tenés que tener más cuidado. La situación no está para dejarlo solito, ¿me entendés? Los clubes solitos. Cambió también la crianza de hoy de los chicos, ¿me entendés? Antes estábamos todos los días en la calle nosotros. Hoy hay que tener más cuidado. Es distinto, hay que tener más precaución, más cuidado. Cacho, bueno, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Y bueno, tratamos todos los temas. De eso se trata esta columna que la denominamos Volver a Vivir. Volver a vivir las cosas gratas y también las ingratas, ¿por qué no? Porque de eso se trata la vida. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto, querido Cacho. Luis, te agradezco y todos los éxitos. Te vuelvo a repetir. Siempre recuerdo a mi querido Platense, porque fue una de las etapas más lindas que pasé en mi vida. Te lo digo de corazón. Y bueno, toda la suerte y toda la felicidad del mundo, viejo. Bueno, abrazo grande, Cacho. Qué abrazo grande. Chao, viejo. Chao. Abrazo. Chao. Pasó con nosotros Luis Alberto Cacho Sánchez Sotelo, aquel férreo defensor que jugó en Boca, en Platense, en Lanús y Villa Dálmine. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el segundo bloque.